What's up, YouTube? I'm Chris, and today we're going to react to a new artist for this channel, and it's Taylor Swift. Yes, this is a song request from a very good friend. She's a Swiftie, you know, and she recommended me Cruel Summer. You know, this is not my type of music, but I can recognize she's a very good artist. It's a very good singer and very good songwriter. So don't forget to activate the subtitles because this is a Spanish reaction, and don't forget hit the bell and hit the like button too. I appreciate it. And let me know in the comments, what do you think about this song? What do you think about Taylor? And recommend me another song from her, or another band, or another artist, you know, like always. But be gentle, because if you're not, you are banned, okay? I know you know it, man. I know you know it. So, let's check this out. Okay. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. A ver, primero que todo, debo decir que me gusta el beat. La base por lo menos me gusta. Ese flow medio, digámoslo, trap pop, por decirlo de alguna forma, también está interesante. Pero la base hasta ahora me agrada. Me agrada. Vamos a ver qué tal evoluciona. Sí. Vamos a ver qué tal evoluciona esto. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's dice, angels roll their eyes. No, más atrás. To be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got it is it's cool summer. It's cool, that's what I tell 'em, no rules. Unbreakable heaven, but it's cool summer with you. A ver. Debo decir que es lo que les decía hace un momento. O sea, es muy buena escritora. Compone muy bien. Escribe muy buenas letras. Bueno, algunas mejores que otras. Como todo artista en realidad, ¿no? Pero es interesante, me gusta la letra. Mucha gente puede sentirse identificado con lo que ella está diciendo en este momento. Yo, el primero, ¿sabes? O sea, ¿quién no ha estado en esa situación? Muchos de nosotros hemos estado en esa situación, yo creo. Entiendo hacia dónde va la canción, por lo menos hasta ahora. Sé hacia dónde va. Me agrada. No, no es mal. Y como les digo, la música, el beat me gusta. A mí me gusta este tipo de beat. Vamos desde aquí. Feeling I got it is it's cool summer.
Eso, esta frase, no hay reglas en un paraíso que puede romperse. mm, It's a bar. It's a bar. Porque esta frase se puede aplicar en muchos contextos distintos, en muchas situaciones distintas, con muchas personas. Pero es verdad, o sea, cuando estás, por ejemplo, no digamos en una relación con alguien, pero sí teniendo algo con otra persona, ese coqueteo loco, ¿no? Ese tonteo ahí, que sabes que lo más probable es que no dure. Por lo general tú sientes que no hay reglas en ese sentido, o sea, todo está permitido bajo esa circunstancia, para ambos, ¿sabes? No solo para ti, sino que para la otra persona también. Todo está permitido, porque sabes de que no va a durar, que es algo del momento lo más probable, o de un par de días, o en este caso, por ejemplo, de un verano. Es normal. Yo creo que muchos hemos sentido esto en algún momento y yo creo que esta frase resume el hecho de, no sé, podría interpretarse como la vida son 2 días. ¿Sabes a lo que me refiero? Al solo se vive una vez. Yo creo que eso, donde es el momento en el que, por lo general, se pierden las inhibiciones. Hang your head low in the glow of the vending machine. I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. So cut the headlights. Summer's Mm, Eso fue interesante. Esa frase fue interesante. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. Mm, Perdón si no les gusta que lo pare mucho, pero saben, yo soy así, porque yo analizo, lo que me dedico generalmente aquí es a analizar las letras de las canciones y todo ese tipo de cosas. Y es interesante porque hay mucha gente que pasa por esto, ¿sabes? Que se pone la lápida antes de comenzar algo. Oh, ay sí, me estaba doliendo el cuello. No sé si se habrá escuchado por el micrófono, pero sonó bastante fuerte. Em, Mucha gente le pone la lápida antes de comenzar, ¿sabes? Y aquí ya te lo dice. Ambos decimos que lo arruinaremos antes de tiempos difíciles. O sea, en tiempos difíciles. Pero después sobre la misma te dice, pero ni siquiera lo estamos intentando. Y eso pasa muchas veces. Eso es verdad. O sea, el estar pasando por un momento difícil, ya sea con tu pareja o con tu amigo o con tu casi algo, ¿sabes? Y tienen algún problema y ni siquiera lo intentan, o sea, se dan por vencidos al instante y dicen, ya esto no funcionó, ¿sabes? O sea, hay que cortar y hay que dejarlo hasta aquí. Eso es verdad, eso pasa mucho. Yo creo que a más de alguno nos puede haber pasado en alguna situación, ya sea por tu parte o por parte de la otra persona. Es normal, o sea, está bien. La letra en estos momentos me está sorprendiendo, o sea, es muy buena letra. La canción también, o sea, el beat me gusta. Hasta ahora el conjunto me está gustando bastante. Yo no conocía esta canción de Taylor Swift, ni siquiera sabía que existía esta canción de Taylor Swift. Para mí no es yo creo, o sea, por lo que yo he escuchado de ella, que es muy poco también, no es de las que más me ha sonado, ya sea en YouTube o en la radio o en alguna serie, en alguna película, en algún programa, en donde sea. Es primera vez que la escucho realmente. Times we're not trying. So cut the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice. Angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue.
Sí, yo sé que lo saben. Cuando empiezo a mover la cabeza y me empiezo a mover y empiezo a ir con el flow, es porque... Sí, es porque la canción me gustó. Yo sé que ustedes lo saben. Yo sé que lo saben. Sí, les digo, a ver, la canción me gustó. Realmente es buena canción. Es buena canción. No me la esperaba así, de hecho. O sea, no me esperaba que fuera, digámoslo, de cierta forma tan cruda. De cierta manera, ¿sabes? Cafecito como de costumbre. Em, Porque, a ver, es más allá de las polémicas que pueden haber habido con Taylor a través de los tiempos por cómo ella se dedica a escribir canciones, ¿no? O sea, todos hemos escuchado más de alguna vez el tema de que ella se hizo conocida por escribir canciones en base a su ex y hacerse famosa gracias a sus ex por las canciones que ella les componía y todo ese tipo de cosas, las cuales a mí en realidad no me va ni me viene, no me interesa. Eh, o porque escribe otro tipo de canciones, no sé, ya sea como para las adolescentes, no para las, para las, no quiero decir niñas, sino que para, sí, como para adolescentes, ¿sabes? Entre, digamos, entre los, a ver, la adolescencia parte desde los 13 14 años hasta los 17 18. Digamos de que puede estar, que mucha gente diga de que ella escribe canciones y hace canciones como para ese rango etario. eh, no estoy diciendo de que eso no quiere decir de que gente sobre 20 o sobre los 30 o 40 o 50 años no pueda escucharla. O sea, no estoy diciendo eso. Sino que estoy diciendo algo que la mayoría de la gente piensa, que no sigue a Taylor Swift. ¿Vale? Yo estoy hablando del punto de vista de alguien que no consume a Taylor Swift, que la ha escuchado alguna vez, alguna otra canción, en alguna película, en algún otro programa, etcétera, y que conoce sus canciones, pero que no la consume, no es su artista de cabecera, por decirlo de alguna forma. No es una Swiftie, o un Swiftie, no sé cómo se les dirá a los hombres de su fandom. Supongo que Swiftie también. Ahí no sé. Dígamelo abajo en los comentarios si a los hombres también les dicen Swifties. Porque yo tengo muchos amigos que son fans de Taylor Swift y que fueron al concierto que hubo hace un tiempo en Argentina y que fueron al de Brasil y a distintas cosas. Creo que el de Brasil fue el que se canceló. Creo que sí. Ahí no estoy seguro. Recuerdo que uno de los conciertos de Latinoamérica fue el que se canceló. Creo que fue el de Brasil. Pero me refiero a que tienen, se compraron y viajaron a verla a otros países y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, obviamente la conozco y la he escuchado más de alguna vez, pero no es mi tipo de música. Ustedes lo saben. Pero ¿a qué voy con esto? Porque es una letra muy real. A eso voy. De que la letra es muy real. Es muy de vivencias que no solo puede haber vivido ella. Y es una vivencia que no solo puede vivir una mujer. ¿Sabes? Porque lo que ella está diciendo, yo lo he vivido. Lo que ella está diciendo. Siendo ella. ¿Sabes? De la parte de ella. Yo lo he vivido, yo creo que muchos de nosotros también lo hemos vivido. A lo mejor no a ese nivel, pero sí más de alguna situación de ese estilo. Como les digo, yo lo he hecho. Eh, y eso es a lo que voy con el tema de la letra. Es una letra, es muy, muy de carne, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero. Porque yo digo de que encuentro que Taylor Swift es una muy buena compositora, porque se nota que en canciones como esta, ella deja algo de sí en la letra, ¿sabes? Hay una frase que a mí me gusta de Tolstoy, que es, no puedes ser un buen escritor si no eres capaz de dejar un pedazo de carne en el tintero.
Y eso es lo que yo siento que ella está dejando en esta canción. Y eso es lo que a mí me pasa y siento con cualquier otro artista cuando escuchas una letra de una canción y te llega y te pega de cierta forma. Es porque hay algo de esa persona, de ese artista, que se quebró en ese momento, por decirlo de alguna manera, y se quedó plasmado en ese papel, en el que estaba escribiendo o componiendo ya sea esta canción, o escribiendo una obra, o haciendo el guión de una película, o interpretando a algún personaje, en alguna serie, en alguna película, en lo que sea. Vamos a retroceder un poco. Your body is blue. The feeling I've got it is summer. It's cool. That's what I tell 'em. No rules. Unbreakable heaven, but summer. I'm drunk in the back of the car, and I cried like a baby coming home from the bar. Said I'm fine, but it wasn't true. I don't wanna keep secrets just to keep you. And I snuck in through the garden gate every night that summer just to seal my fate. Then I scream for whatever it's worth. I love you, ain't that the worst thing you ever Me saco el sombrero para esta canción. Me saco el Te sombrero para esta prometemos que canción. No sé qué pasó. No sé por qué empezó a sonar una publicidad si ya lo había sacado. Pero eso. O sea, bien. Me gustó. Me gustó. Estuve con el jamming, ¿sabes? Estuve con el... Ahí viviendo, vibrando la canción. Muy buena canción, ¿qué quieres que te diga? Muy buena canción, muy buena recomendación. Yo creo que después de esta voy a empezar a tomar, no sé si conciencia, pero sí a mirar a lo mejor un poquito más de reojo a ciertas canciones de Taylor Swift. Me gustó. ¿Qué quieres que te diga? Me gustó. Ok, eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá, te recuerdo dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Es gratis, vamos. Y en pantalla estarán apareciendo este otro video o este otro video que te podría interesar. Yo soy Chris. Nos vemos. Bye.